profeta mesiánico porque es el que habla más del Mesías. Él estuvo en el tiempo, ya hace días lo estudiamos, como 3 trimestres hace que lo estudiamos, o 2 trimestres, ¿será? 2, 3. Que estudiamos ese libro que hablaba acerca de Isaías como profeta. Fue profeta en el tiempo de las tribus del norte, cuando fueron destruidas, y también en el tiempo de Siria y de Asiria, que era la capital mundial de aquel momento, los asirios. Él profetiza en su tiempo, y en el tiempo que se le hace el llamado, había muerto un rey, cuando a él lo llaman, y era el tiempo más oscuro espiritual para Israel, para la tribu de Judá, porque el rey que estaba gobernando para aquel entonces era totalmente usado por Satanás. Y Dios le hace el llamado al profeta y luego se le aparece. ¿Qué es lo que tenemos que entender allí? Para tú y yo ser transformados por la gracia transformadora, tenemos que tener un encuentro con Jesús. Y ese encuentro lo tuvo el profeta. Por eso cuando él se ve la gloria de Dios, dice que él se acercó al templo y pegó como una brisa que levantó la cortina y vio el templo, vio la gloria de Dios. Vio a 2 ángeles alrededor de él que tenían 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y él entonces cuando vio eso y decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, su gloria está sobre toda la tierra. Abarca toda la tierra la gloria. Es su bendito presencia por el Espíritu Santo y su carácter. Entonces él dijo: ay de mí, que voy a morir, porque nadie que vea a Dios sigue siendo igual. Tú necesitas ver a Dios. Tú necesitas un encuentro con Jesús personalmente para que el poder de lo alto transforme tu alma. Allí el profeta entonces exclama y dice: ay de mí, que soy muerto, porque he visto al Rey Jehová de los ejércitos, y soy un hombre de labios que inmundo, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Han visto al Rey, he visto al Rey Jehová de los ejércitos. Hermano, yo te quiero decir, y amigo, en esta mañana, que tú y yo necesitamos un encuentro personal con Jesús. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, su vida es cambiada. Usted es transformado. Por esa razón, el profeta exclama. Eso quiere decir, cuando usted lo toca el Espíritu Santo. Recuerde esto siempre. Cuando usted le toca el Espíritu Santo el corazón, usted se arrepiente, genuinamente. Si el Espíritu no lo toca, usted no se arrepiente. No se arrepiente. Usted puede hacer que usted esté convencido de las verdades de la Biblia. Pero otra cosa es que lo toque el Espíritu. Es muy distinto. Cuando usted lo toca el Espíritu, su vida es transformada, distinta. Hay un poder que lo transforma. Por esa razón, el profeta, aún siendo profeta, tuvo que tener un encuentro con Jesús. Y de ahí en adelante el profeta jamás fue la misma persona, fue transformada. Y vamos a ver el siguiente versículo, hermano, para que notemos allí cómo es ese encuentro con Jesús. Cuando usted reconoce que es pecador, cuando usted se escudriña el corazón, cuando usted siente dolor por lo que es porque el Espíritu está en usted. Si usted no siente dolor por lo que usted es, realmente pecador, que es lo peor que hay aquí, el peor de las personas que está aquí en este lugar es el que está hablando aquí, delante de Dios. Así me considero. Pero por la gracia de Él estoy parado aquí. Soy peor que ustedes, como pecador. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tomado el altar con sus tenazas. Y lo siguiente, y tocando con él sobre su boca, dijo: he aquí que tocó tus labios,
es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Yo le quiero decir en esta mañana, que eso es la misma ilustración de San Pedro. En aquel entonces el ángel fue y le tocó los labios con un carbón encendido. ¿Por qué, hermano Edgar, sería con un carbón encendido? Con una tenaza allí y le llegó y ¡pum! Y le quemó los labios. ¿Qué simboliza eso ahorita? ¿Qué simbolizará eso en tu vida en esta mañana? Vamos a Hechos 2:38 para que veas qué simboliza. Yo el sábado prediqué este tema 2 veces, que voy a repetirlo ahorita una parte. Porque voy a tratar de terminar a las 12, porque ya vi por ahí unas joyas que no me gusta que estén por ahí. Entonces voy a terminar rápido. Así que Pedro les dijo: arrepentíos. Yo voy a hacer una pregunta aquí. Aquí quedan 3 libros todavía, 2 libros y 3 libros. Para un amigo del que esté aquí. ¿Quién da el arrepentimiento? ¿La persona o Dios? ¿Ah? Es Dios que lo da, no es la persona. Lo da Dios. Estoy pendiente con usted. ¿Usted lo tiene o no? ¿Se lo ganó ya? Entonces se lo doy a otro. Muy bien, se lo doy a otro. Ya sé quién se lo voy a dar. Pero la realidad es que el arrepentimiento es un don del Espíritu. Tú no lo tienes. Tú no puedes. Pero tú tienes que aprender algo. ¿Cómo lo logro? Ahí es donde está el asunto. ¿Cómo se logra arrepentirse una persona? Yo te quiero decir en esta mañana que Pedro les dijo: arrepentíos. Ahora, ¿qué recibe la persona cuando se bautiza? ¿No saben qué recibe una persona cuando se bautiza? El perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y vamos a ver, pasa otra cosa cuando se bautiza. Vamos a ver a Mateo 3:16. Pasa otra cosa, yo lo prediqué en la semana, pero quiero repetirlo. Otro amigo, que no sea la hermana que me contestó, que me conteste qué pasó cuando Jesús se bautizó allí. Lea bien el texto. Hay algo extraño que pasó cuando Jesús se bautizó. Lea el texto ahí. Jesús después que fue ¿qué? Subió. ¿Y qué pasó? Un amigo que me diga qué pasó cuando Jesús se bautizó. Vamos a ver. ¿Qué ocurrió? Hermanos, se abre el cielo. El cielo está cerrado para el pecador hasta que no pase por ahí. Ya después que usted pasa por ahí, el cielo queda abierto para usted. Entienda bien eso. El cielo se le abrió. Quiere decir que cuando usted no ha pasado, el cielo... Usted se imagina una persona tocando, que yo esté tocando una puerta todo el tiempo. Todo el tiempo aquí. El animal que no ve las paredes es el sapo. Salta y pum, vuelve a caer. Porque él no ve. Él salta para pasar, vuelve a caer. Así hay mucha gente en este mundo saltando contra una pared cuando el cielo todavía está ¿qué? No, cuando yo me prepare bien lo hago. Yo te echo el cuento. El cielo cerrado, ahí no vas a poder entrar. Porque eso está bien claro ahí. El que no pase por ahí no entra, se lo dijo Jesús a Nicodemo, San Juan capítulo 3:5. Por eso es necesario que nosotros tengamos estos principios en nuestra mente. San Juan 3:5. Mira lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ¿qué? Aquí sí está la puerta abierta para meterse para allá. Del resto no. Eso es lo que tenemos que entender. Hay gente que le da vuelta y no, que tiene, es que tiene que darme primero el Espíritu Santo. Hay una sola opción, que se dio el Espíritu Santo antes de bautizarse.
una sola opción. Y usted la lee en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio. Y le voy a explicar por qué pasó eso. Quiero aclarar ese punto también. En el capítulo 10 de Hechos, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, el Espíritu Santo fue derramado antes de bautizarlo. El que me conteste, cualquiera que me conteste, pastor, le agarro otro libro, cualquiera. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué ocurrió eso así, ese día? No todos, uno por uno. Le voy a explicar por qué. Este hombre, había un hombre que era de Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión llamado de la compañía llamada La Italiana. Le voy a narrar la historia porque es larga y no la voy a leer toda. San Pedro está en Jope, a 2 días de camino de ahí donde estaba Cornelio. Era un centurión. Un centurión era una persona encargada de muchos soldados. Podían ser 1000, podían ser 5000, podían ser 100. Se llamaba centurión romano. Y un ángel se le aparece a las 3 de la tarde y le dice a Cornelio: manda a buscar a Pedro. Noten que los ángeles no pueden predicar. Eso tiene usted que tenerlo claro. Los ángeles no pueden predicar. Los ángeles lo que hacen es fortalecernos y transmitirnos el Espíritu Santo. Más adelante se lo voy a explicar. Pero la realidad aquí es que el ángel, ¿verdad? Le dice a Cornelio que mande a buscar a Pedro, que tiene por sobrenombre Pedro, que está en la casa de cierto surtidor a la orilla de la playa. Dios sabe dónde vivís tú, en qué cuarto vivís, cómo te llamás, cuántos pelos tenés, qué estás hablando y con quién estás. Eso lo sabe Dios. Eso lo sabe Dios peor que tú. Entonces manda a buscar a Pedro, y cuando iba llegando Pedro, los llamó a 3 devotos, dice allí la escritura, 3 devotos, 2 soldados y un criado, y les explicó lo que le había pasado y los mandó a buscar a Pedro después de haberles dicho. Cuando ellos van llegando allá al lugar, seguí pasando los textos. San Pedro siente hambre y sube a la azotea a orar, y se le presenta un lienzo atado por las 4 puntas, y le dice a San Pedro: Pedro, mata y come. De ahí había de todo, hermano. Ustedes de aquí le dicen chulo. Ahí había chulo en Venezuela de Zamuro. Ahí había sapo. Ahí había culebra de todo tipo. Ahí había de todo en ese lienzo. Entonces la voz le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: Señor, ninguna cosa inmunda he comido yo jamás. Y la voz le dijo: lo que yo limpié, tú no lo puedes llamar inmundo. Entonces los hermanitos leen ese texto y le dicen: bueno, comen de todo. Culebra, sapo, de todo. Porque eso estaba en el lienzo, y Dios le dijo a Pedro: Pedro, mata y come. Entonces, cuando la voz le siguió por segunda vez y le habló por tercera vez y desapareció. Eso se hizo 3 veces y fue llevado al cielo. Mientras Pedro pensaba perplejo dentro de sí qué significaba la visión, dice ahí el relato, los hombres que habían sido enviados por Cornelio le preguntaron a la casa de Simón, llegaron a la puerta, llamando y preguntando si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? 3 hombres te buscan. ¿Quién se lo dijo? ¿El dueño de la casa? No. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Entonces San Pedro los hospedó y al siguiente día se fue con ellos. Les preguntó por qué lo buscaban. Cuando llegaron a la casa de Cornelio, versículo 26 en adelante, hermano, póngame el 26. Cuando llegaron a la casa de Cornelio, Cornelio se le arrodilló, mas Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre igual que tú. Siguiente versículo. Hablaron con él y entró y halló que muchos se habían reunido.
Siguiente versículo. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse con un gentil, con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Ahí está la respuesta del lienzo. Siguiente versículo. Y entonces dice, por lo cual Arcer viene a replicar así, que preguntó por qué causa me habéis hecho venir. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días lo que le pasó con el sueño, estaba en ayuno y se me apareció. Cornelio entonces, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han llegado hasta el cielo, le dijo el ángel a Cornelio. Seguimos. Envía pues a Jope a hacer venir a Pedro. Así que luego envié por ti y he hecho el bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para que tú nos enseñes. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace ¿qué? Seguimos entonces, seguimos. El siguiente versículo. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y anunciando allí, en paz en medio de Jesucristo, el Señor de todos. Seguimos. 37. Sí. Así que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos al oír el discurso, antes de ser bautizados. ¿Saben por qué cayó? ¿Saben por qué cayó antes de ser bautizado? ¿Quién me contesta de todos los que están aquí? ¿Quién me contesta? ¿Por qué cayó antes de ser bautizado? Porque si no cae antes, San Pedro no los bautiza. Para que Pedro comprobara que el Espíritu Santo descendía igual que a los judíos, tuvo que caer antes del bautismo. Por eso hay esa sola excepción en la Biblia. Pero lo demás, cuando ya usted conoce, el Espíritu Santo tiene que caer, va a venir después del bautismo. Eso es lo que quiero decir. Eso es lo que significa cuando se le tocó a Isaías los labios y le dijo, es quitada tu culpa y limpiado tu pecado, porque la presencia de Dios es fuego consumidor. Eso lo va a leer usted en 2 Tesalonicenses 2, 8 y 9, que el día que Jesús venga, el que no está preparado lo mata con el resplandor de la venida, perdón, con el espíritu de su boca y con el resplandor de la venida. Lo mata, dice ahí el relato. Lo mata con el resplandor de la venida. Por esa razón, Dios es fuego consumidor. Y cuando tú recibes a Cristo, es símbolo de esa tenaza encendida que va a cambiar tu vida, que va a transformar tu vida por el poder del Espíritu Santo. Entonces tu vida va a ser diferente. Le voy a comprobar qué fuego. Vamos al día del Pentecostés, cuando cayó el Pentecostés, en Hechos capítulo 2. En la caída del Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, voy a narrar por el tiempo, voy a narrar. Dice la Biblia que Jesús, después que resucitó, se le apareció a 500 hermanos. Y el día del Pentecostés nada más ya habían 120, porque los otros 380 se fueron a sus quehaceres. Es como cuando Dios nos llama y nosotros nos vamos por ahí a hacer otras cosas y no escucharon la voz de Jesús, que se quedaran juntos hasta recibir la promesa. Por eso nada más habían 120. Los otros 380 se quedaron, como dicen en Venezuela, como la guayabera, por fuera. No se puede meter por dentro la guayabera. Por fuera. Por no estar en el lugar que el cielo indicó. Y ese día, cuando cayó el Espíritu Santo, dice que cayó con gran estruendo. Hermano, usted, hermanito, la multitud que se bautizó ese día, ¿estaba con los discípulos o no estaba? O sea, ya ellos estaban orando junto en el Monte de los Olivos, ¿no? Donde Jesús ascendió. ¿Esa gente que se bautizó estaban ahí con ellos o no estaban? ¿Y por qué fueron para allá?
Porque el Espíritu Santo cuando cayó, vamos a decir, cayó un avión, 3 aviones para acá, para abajo, y todo el mundo sale corriendo donde cayó. Por eso pasó así. Cuando cayó el Espíritu Santo, el estruendo fue tan fuerte que toda la gente salió corriendo a ver qué era lo que había caído. Y a lo que llegaron allá, San Pedro abrió su boca con el primer sermón. Yo llevo por la internet más de 200. Me da pena decir esto esta mañana, pero es la realidad. Porque el que predicaba era Jesús. San Pedro predicó su primer sermón. Hermano, y bautizó 3,000. Inaugurando su predicación. Dotado del Espíritu Santo. Y dice que se le aparecieron como lenguas de fuego en la cabeza de ellos. Yo hago otra pregunta. Aquí todos son adventistas del séptimo día. Vamos a ver, a la mano. Todos son adventistas del séptimo día. A algunos les da pena que les digan que son adventistas. Yo sé que son del séptimo día algunos porque no los vi durante la semana. Por eso sé que son del séptimo. Los que vinieron sí son adventistas. De todos los días guardan el sábado. ¿Ok? Hermana ya se sonríe porque esa es la verdad, hermano. Esa es la realidad. No, me cae mentira. Somos adventistas del séptimo día. Yo no. Yo he aprendido a ser adventista de los 7 días y guardo el sábado. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué representaba las lenguas de fuego que cayeron sobre ellos? ¿A quién representaban? Todos los adventistas, todos. Era el Espíritu, pero ¿quiénes eran los encargados de meterle esa lengua a los discípulos por la cabeza? No mentira, que influyeran en ellos. Sí, eso lo lee usted en un libro que se llama Mensaje para los Jóvenes, en la página 63, ahí lo dice. A través de los ángeles se imparte el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, por esa razón, el Espíritu Santo vino sobre ellos de tal manera que los transformó totalmente, que jamás siguieron siendo las mismas personas. Y una vez ahora que San Pedro predica, se convierte en 3,000, porque el Espíritu los tocó. Y así se bautizaban todos los días los que debían de ser salvos. Aquí hay que hacer la campaña, pastor, y andar detrás rogando allí, ¿no? Y todos los días. Allí no es que en la campaña, no señor. Ahí era todos los días se bautizaban los que habían de ser salvos. No había que traer un predicador. Todos los días, dice el relato. Ahora, la pregunta es la siguiente, hermano Diego. ¿En cuántas porciones le dio Dios el Espíritu Santo a los discípulos? Los que vinieron esta mañana y abren la boca me pagan el libro. Porque yo sé que hay varios que me escucharon en la mañana. Y yo sé quién son. Así que les cobro en la noche. Pero así en la noche les cobro el libro. Ok. El Espíritu Santo no se puede dar sino en porciones mientras no hay preparación. La primera porción se recibe cuando la persona se bautiza. La primera porción se recibe cuando la persona se bautiza, Hechos 2:38. Y luego en Mateo 10, cuando Jesús envió los 12 a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en el libro de Mateo 10, poneme también Mateo 10, se les dio la segunda porción. Y ahí estaba Judas Iscariote, en esa porción. Así que Mateo 10. Entonces llamó a sus 12 discípulos y le dio autoridad ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanar las enfermedades y toda dolencia. ¿Qué más le dio? Pásame el otro versículo. Ahí están los nombres de los 12. Pero anterior hay algo que no leí. El anterior. No, entonces el otro versículo, no es ese, el otro, el siguiente. El siguiente versículo después de este, poneme el 6. El 7. El 8.
sanar enfermo, limpiar leproso y resucitar muerto. Y nosotros nos llaman por ahí a orar por un endemoniado y todo. No, ese era para los discípulos de Jesús, ese no es para nosotros. No, ese era ellos porque anduvieron con Jesús y lo vieron cara a cara. Esa autoridad está ahí. Le dio el segundo bautismo del Espíritu Santo, le dio esa autoridad y en ese grupo estaba Judas Iscariote, el que lo vendió. Así que les dio esa autoridad. Y hay una tercera porción en San Juan 20:22. Hay una tercera. San Juan 20:22 dice que se los sopló. Se los sopló. ¿Ahí van cuántas? 3. El día del Pentecostés, que ya lo leímos, ¿es la qué? La cuarta. La cuarta. Y la quinta está en Hechos 4:31, la cuarta. ¿Por qué se lo da en 4 partes? Te lo voy a explicar. Mientras usted sigue siendo el peleón, el criticón, no hay más espíritu. Mientras usted no se humilla, no hay espíritu. Mientras usted se esté defendiendo ahí, como dicen en Venezuela, como la gata pata arriba, peleando a ese su derecho en la iglesia, que yo es el que tengo la razón, no hay espíritu. Porque Dios no puede derramar su espíritu mientras usted no permita, no se humille para que Él obre en usted. No puede. Por esa razón somos tan raquíticos espirituales. Yo esta mañana recomendé, hay un libro que se titula La venida del Consolador, es una compilación de textos del Espíritu de Profecía. Como es evento de los últimos días, como hay muchos libros, es parecido a ese. Y dice lo siguiente, hay un título que lleva ese libro que se llama La parábola de los huesos secos. Y dice hermano acá, se me va tu nombre, pero Diego, dice que a veces Diego está un muerto parado aquí, con un poco de muertos sentados y muertos no, y salen muertos toditos otra vez. Yo no sé si alguno se me está durmiendo, ¿no? Pero allá en el Carmen hay un predicador que los duerme todos, los duerme, se quedan dormidos. ¿Ya terminó? Hay como la historia como la historia del niño que el papá le contaba la historia de la salida de Egipto hasta el monte Sinaí a los niños todas las mañanas. Ya el segundo hijo, era tan larga la historia que el segundo hijito le decía al mayorcito, lo tocaba por el hombro, ve, yo voy a dormir, pero cuando papá entre al monte Sinaí, me llamas. Estaba tan aburrido de la historia, porque hermano, un muerto no para muerto. Y en ese mismo párrafo dice estas palabras, una iglesia puede estar muerta espiritual, y llega un vivo y se para aquí, y le da vida a toda la iglesia. El sermón que predique el predicador en el sábado, de ese sermón depende la vida eterna, así dice. Qué tremendo yo. Así que en Venezuela había un pastor que dormía todos los miembros del pastor. Y se fue a la oficina a grabarse para ver cuál era el problema, pues. Y después que se grabó se puso a escucharse y la esposa lo fue a buscar para que viniera a comer. Estaba dormido. Hasta él mismo se durmió con él. Por eso yo les quiero decir en esta mañana, hermanos, es el poder de Dios que cambia vidas. Y ese poder es real, está a tu alcance, pero tú tienes que tomarlo. El primer paso es arrepentirte y bautizarte arrepentido. Y de ahí en adelante lo vas adquiriendo diariamente, hasta siendo llenado, hasta llegar a ser como los discípulos de Jesús. Por eso, hermanos, he tenido la oportunidad de orarle a más de 100 endemoniados, a más de 100. Y honestamente le voy a dar un chisme aquí de la iglesia del Carmen. Cuando yo llegué al Carmen, me fueron a buscar a la iglesia el segundo domingo para orar por un endemoniado. Y llegaron a la puerta y yo estaba atrás orando para predicar. Y le dije, estaba teniendo una semana de oración. Y le dijeron al Señor, mire, aquí no se saca, aquí no hay, ¿cómo es exorcismo en esta iglesia?
Entonces yo escuché y salí. Sí, yo voy a orarle, yo voy a orarle a la señora. Pero debo predicar primero. Me llevé al hermano Eucardo. Y cuando Eucardo vio que esa mujer se torcía, parecía una culebra y se quitaba 2 hombres de encima así. Eucardo temblaba por allá arrimado, por allá. Tembloroso. Y me decía, cuidado hermano Douglas, cuidado. Y yo ahí parado. Porque la iglesia se le dotó ese poder y esa es una promesa. Y eso no es cuento de hadas, hermanos. Esa señora tenía 23 años que sus padres habían gastado de todo. Es una ingrata porque no está en la iglesia. Pero esa señora en 20 meses que tengo en el Carmen vive una vida tranquila y feliz. Porque el poder de Dios lo hizo. No porque yo fui, sino porque eso es una realidad, hermanos. Por eso en esta mañana yo les digo en el nombre de Jesús, eso está a tu alcance y a mi alcance. Esa promesa es del cielo, pero tú tienes que permitirle que eso sea una realidad. Debes de buscarlo. Y quiero terminar con Isaías 54, que ya ahí terminamos por el tiempo, ya se nos pasó las 12. Tenemos que hacer varias ceremonias. Allí en Isaías 54 está el modelo tuyo que es Jesucristo. ¿Cómo era la vida de Jesús? Jehová el Señor me dio ¿qué? ¿Lengua de qué? Si usted tiene lengua de sabio y usted una persona va a tomar la decisión de bautizarse, Diego se va a bautizar. Diego, ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Eso es palabra de sabio? Te va a venir pruebas, Diego, que tú no tienes idea de lo que El pobre Diego llega aquí a la iglesia. ¿A dónde estará el diablo metido por aquí? Porque me va por aquí. Hermano, lo que le presentamos a la persona es un mensaje que no viene de Dios. Las pruebas van a venir. La persona las pasa tranquilo y no se da cuenta. Pero si usted se lo advierte antes, ¿cómo va usted con los ojos que yo le digo que ahí en la esquina están unos malandros con pistolas escondidos en las esquinas? Pasa usted por ahí, pasa. ¿Da cuenta? ¿Le da qué? Miedo, porque usted no tiene palabras de qué? De sabio en la boca. ¿Me entiende? Ahí darle mensaje, consolar al desanimado con palabras de ánimo, consuelo a los demás, palabras de sabiduría, de ternura y de fuerza espiritual. ¿Qué más hacía Jesús? Para saber hablarle a los cansados, ¿qué más hacía? Despertaba sábado tras sábado para venir a la iglesia. Por eso los adventistas del séptimo día tan grave con Jesús, ahí está. Tan grave. Ahí me dice que es mañana tras mañana. Ahí no me dice sábado tras. Hermano, esto es un fenómeno de los adventistas. La última vez, pastor, que me invitaron a Dabajuro, ya les conté esta mañana por qué se llama Dabajuro. Me unieron 5 iglesias. Todas las noches 30 hermanos, 35, 40. Y fue subiendo, bueno, le gustaban los temas y fue subiendo la cosa. Llegaron a 100, pero el sábado habían 450. Entonces yo me paro y digo, ¿cuántos adventistas el séptimo día hay aquí? Todo el mundo. Yo dije, con razón. ¿Con razón qué, hermano? Que no los vi durante la semana. Son adventistas y quieren que el Espíritu Santo esté sobre ellos, quieren que Dios haga milagro a través de ellos, quieren que la palabra de Dios transforme cuando el modelo que es Jesús está puesto a un lado. Mañana tras mañana. Yo prediqué anoche que el tema de anoche, ¿se acuerdan? Que todos los que pasaron aquí para orar, para bautizarse, ¿cuándo es tu día de salvación? Hoy, no es mañana. La salvación es un día a la vez. Por esa razón, poneme a Marco y con eso termino 1:35, Jesús se paraba oscuro. Yo grabé hoy a las 4 de la mañana. A las 4 grabé el tema para enviarlo a Venezuela. Me paro a orar a esa hora y a grabar a esa hora. A enviarle como a 500 venezolanos un mensaje de amonestación por la gracia de Dios. Toda la mañana. A las 6 de la tarde estoy enviando. Aquí he estado un poquito grabándolo antes porque doy mucha carrera.
porque había mucho que hacer, pero la realidad es que Jesús se levantó, ¿qué? Muy de mañana, haciendo un ¿qué? Y salió fuera a un lugar desierto, ¿a qué? Hermanos, la salvación suya, si usted quiere tener el Espíritu Santo, es todas las mañanas un nuevo bautismo. Todas las mañanas. No me levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes leen el folleto de escuela sabática todos los días? Yo vi unos nuevecitos, el mío está malísimo. Yo quisiera tener el mío nuevecito, porque yo vi unos por ahí que están nuevecitos. Yo quisiera que el mío se pusiera. Ve cómo está el mío, todo arrugado, todo dañadito. Pero ¿por qué será que está así? Yo vi unos nuevecitos por ahí. Yo quisiera tener unos nuevecitos como el que tienen ustedes. Eso quiere decir que no se ojea. Al ojearlo lo daño, ¿me entiendes? Se me ha dañado porque lo he ojeado. Por eso están nuevecitos, porque no son ojeados. Y algunos adventistas lo ojean el viernes para el sábado aquí, tal claro lo que va a decir el maestro. El viernes. Quiere decir que son adventistas del día de preparación y del sábado. Son de 2 días. Y hay algunos que ni el viernes, sino el sábado aquí. Yo te quiero decir esta mañana, en el nombre de Jesús, ¿tú quieres que el Espíritu Santo esté contigo? Es cada mañana. Cada mañana. Cada mañana. Solo quiero ponérmele a el maná en Hechos 16 al 21, no más para que lo lean, no lo quiero predicar por el tiempo. Pero vean cómo era el maná. El maná caía todos los días. Todos los días, y el que no se paraba oscuro pasaba hambre, ¿oyeron? Había que pararse temprano porque a lo que calentaba el sol no había maná. Así que aquel que amanecía durmiendo pasaba hambre. Había que recogerlo. Ese es un simbolismo de tu vida. ¿Y por qué caía todos los días? Porque la salvación es hoy, no mañana. Es hoy, no es ayer, es hoy. Necesito un nuevo bautismo del Espíritu Santo hoy. Eso es lo que me dice. Y por último, me le pones también, ¿no entró? 16 al 21. De Éxodo. Sí, para los que están anotando, para no ponerlo allí también, Mateo 6:34, también te lo dice. No te preocupéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio mal. Basta cada día su propio mal. Por eso que en esta mañana, mis hermanos, el cielo quiere derramar su espíritu sobre ti, pero necesita que tú y yo le permitamos cada mañana. Yo invité un grupito el viernes cuando llegué, porque yo soy inquieto, a orar todas las mañanas. De los que dijeron que sí, fueron como la mitad, más o menos la mitad, sí, más o menos la mitad. Pero yo oraba por ellos. Yo sé que algunos yo sé que tienen ocupaciones de trabajo y tienen que ir, y uno entiende, porque era de 7 a 8 de la mañana la oración. Pero hermanos, por favor, párese más temprano y órele al Señor. Busque al Señor cada mañana. Entregue su alma al Señor cada mañana. No descuide su vida todos los días. Usted debe recibir un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Por eso en esta mañana quiero invitar a todos aquellos que hoy vinieron a recibir la primera porción que van a ser bautizados. Quiero verlos de pie y pasan hasta aquí.